Muy buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de este su canal, Jesús el Gran Yo Soy. Nuevamente damos gracias a Dios por este otro estudio del Salmo 22 y les agradezco de corazón, que los que puedan ver estos videos pues sean de mucha edificación, Yo sé que no subo videos muy seguido, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí estamos nuevamente, subiendo otros 2 estudios. Bueno, este salmo serían 3 estudios, la verdad, porque el Salmo 22 tiene 31 versículos. ¿Se acuerdan que en el primer video de este canal, que precisamente les expliqué que íbamos a hablar del libro de los Salmos, el estudio de todo el libro de los Salmos? ¿Se acuerdan que yo les expliqué que los Salmos 22, 23 y 24 forman una trilogía? Pero es lo que decía el doctor Scofield. Y decía el doctor Scofield, los Salmos 22, 23 y 24 forman una trilogía. En el Salmo 22 vemos al buen pastor dando su vida por las ovejas. En el Salmo 23 vemos al buen pastor resucitado de entre los muertos por la sangre eterna del pacto, cuidando tiernamente a sus ovejas, que es el Salmo 23. Que es lo que vemos en el Salmo 23, esa famosa poesía de Jehová es mi pastor, y que es un salmo que se ha usado para muchas canciones, obviamente, Y en el Salmo 24, decía el doctor Scofield, vemos al buen pastor reinando sobre la tierra y recompensando a sus ovejas. Y en este Salmo 22 vamos a ver, obviamente, una profecía que describe gráficamente la muerte y la humillación del Mesías, del buen pastor. El título de este salmo se va a llamar así: la humillación profetizada del Mesías. Pongan mucha atención cómo se va a llamar el tema de este Salmo 22, la humillación profetizada del Mesías. Y digo así, humillación profetizada, porque este salmo gráfica y literalmente describe la humillación que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros, los pecadores. Es cierto que muchos dicen que hay palabras que se atribuyen a David, pero si lo vemos bien, hay detalles que se mencionan, porque vamos a estudiar los primeros versículos 22, que los primeros versículos 22 hablan literalmente de la humillación que sufrió el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, el que quita el pecado del mundo. Y estos salmos, sinceramente, podríamos decir que hay palabras que puede que se suenen como que fue David, o que nosotros las podemos decir, pero hay muchos detalles ahí que literalmente se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo, literal. Es increíble que este salmo nos da una descripción perfecta de lo que sufrió allá en el Gólgota, como lo vemos allá en el Nuevo Testamento, lo que sufrió nuestro Señor allá en esas 3 horas de tiniebla, ¿verdad? Obviamente que el salmo es de David, porque ahí lo dice, salmo de David, al músico principal sobre Ajelet Zahar. Les explicaba también en el principio en el primer video de este canal, ¿verdad? Que los títulos muchas veces no son muy conocidos. Lo que llegaron a decir 70 judíos que tradujeron en la Biblia del hebreo al Nuevo Testamento por órdenes de un faraón en aquellos tiempos, antes de Cristo, era que ellos dieron a entender que ese Ajelet Zahar significa auxilio sobre la aurora, el auxilio sobre la aurora, que prácticamente dicen muchos que puede ser una melodía o una petición de auxilio, Lo cual, si lo vemos en las primeras palabras de este salmo, pues tiene encaje, porque tiene lógica, encaja bien. Porque miren cómo dicen los primeros versículos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora, muchos teólogos dicen, sí, David en algún momento pudo haber dicho, sí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es más, nosotros en alguna ocasión, más de alguna ocasión, creo que nos ha pasado que a veces sentimos el desamparo de Dios. Sentimos como que clamamos a Dios día y noche y parece que no hay una respuesta de parte de Dios. Podríamos decir eso, pero saben, estas palabras sonaron tan fuertes en el Hijo de Dios.
estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Créanme, cuando Él estaba crucificado ahí en la cruz, esas palabras resonaron tan fuertes, tan vividas, porque en esos momentos el Hijo de Dios, el hombre perfecto, el hombre que no cometió pecado, fue separado, en cierta forma fue abandonado por el Padre por el pecado que estaba tomando por nosotros. A esto se le llama la sustitución, es decir, nuestro sustituto. ¿Quién fue nuestro sustituto? Nuestro Señor Jesucristo. Él voluntariamente, dice la Biblia, tomó nuestros pecados. Es más, Pablo dice que Él se hizo pecado, es decir, como maldición, pues, por causa nuestra, para que ustedes y yo no suframos el terrible castigo y la ira de Dios que se desencadenó en esas horas que Él estuvo crucificado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es aquí la profecía que se cumplió literalmente en nuestro Señor Jesucristo. Saben, estas palabras no sonaron tan fuertes que muchos le han llamado a este versículo, muchos estudiosos le han llamado a estos primeros versículos el grito huérfano de Emmanuel. Porque este grito subió solo y sin eco ante el Padre justo, ante el Dios Santo. Ningún ser humano de repente, mientras estemos viviendo aquí, creo que ha sentido ese abandono tan feo como lo sintió el Hijo de Dios. El hombre perfecto, el que nunca cometió pecado, pero que era necesario que fuera sacrificado por nuestros pecados, para así nosotros no tener que decir esas cosas no tener que sufrir el castigo y la ira de Dios, que pendía, como dicen muchos, sobre nosotros, que estaba sobre nosotros. Es cierto que la Biblia no nos dice, la Biblia sí nos dice que existe el infierno, ¿verdad? Eso, los que creemos en lo que dice la palabra de Dios, sabemos que lo que nos dice la Biblia es cierto en cuanto al infierno, ¿va? Ahora, la Biblia nos da ideas figuradas de cómo es el infierno, que como menciona la historia ya de la parábola de Lázaro y el rico, ¿va? Que el rico se encontraba en llamas y había sufrimiento, había como sequía, ¿va? Realmente son ideas que nos da la Biblia, pero la Biblia literalmente no nos describe cómo es el infierno. Desde luego que el infierno es un lugar de sufrimiento, ¿va? Pero en estas palabras podemos ver alguna idea de lo que es el infierno. Porque, saben, ser desamparado por Dios, yo creo que eso ha de ser el peor. Creo que ha de ser uno de los peores sufrimientos que puede sentir uno. Imagínense que cuando dice aquí, Dios mío, es cierto, esto pudo aplicarse a David, él sintió el abandono. Nosotros en algún momento hemos sentido como que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero óigame, jamás sentiríamos eso porque hemos sentido la respuesta de Dios a veces. Aunque tarda, pero Dios siempre envía su respuesta. Dios siempre nos muestra su amor por medio de todo lo creado y por medio de las cosas que hace personalmente en nosotros. Pero aquí estamos viendo que el Hijo de Dios fue separado en ese momento por nuestro pecado, por nuestra culpa. Así que cuando nos acerquemos a este salmo, hagámoslo con la mayor reverencia, recordando que Él lo hizo por mí y por ustedes, por todos nosotros, por vos y por mí, como por toda persona, ¿va? En este mundo. Y claro, todo aquel que crea será salvo, dice la Biblia. Solo los que creen en Él van a ser salvos. Los que no creen en Él, como dijo nuestro mismo Señor, no van a tener la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. Eso era lo que estaba sobre nosotros cuando no creíamos en el Hijo de Dios. Pero lo que les quiero decir es que la idea es que la Biblia no nos da una descripción gráfica de cómo es el infierno. Ahora sí existe. Pero díganme, sentir el abandono eterno de Dios, creo que eso va a ser el peor sufrimiento para cualquier ser humano. Y eso fue lo que experimentó este hombre, el hombre perfecto, el Hijo del Hombre, como se le llama en los evangelios. Por eso esas palabras, cuando veamos estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso literalmente allá en la cruz fue cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que literal fue el abandono hacia el Hijo eterno, el que había sido la delicia de su Padre, pero como en ese momento estaba pagando por nuestros pecados, por eso sintió ese abandono. Y esa precisamente es la idea del infierno.
sentir que ya no vamos a estar, que ya la presencia de Dios, que ya el amparo de Dios, que la misericordia de Dios está con nosotros. Es cierto, lamentablemente todas las religiones vamos a decirlo así, todas las religiones enseñan que el infierno es aquí. ¿Cómo doy a entender? No quiero decir que literalmente las religiones lo dicen así, pero ¿se han fijado ustedes que últimamente las personas dicen, no, el infierno es aquí, aquí hay mucho sufrimiento? No, es cierto que en este mundo hay demasiado sufrimiento, pero no lo podemos negar. Aquí no hemos sentido el abandono de Dios literalmente como nos lo describe este versículo, como lo sintió el Hijo de Dios. Ese abandono se va a sentir cuando personas que no crean en Él sean separadas de Dios eternamente. Creo que ese va a ser un tormento horrible para cualquier ser humano, saber que no va a disfrutar ya más de la misericordia. Porque para el que no conoce de Cristo, él solo vive bajo la misericordia de Dios. No es que vive bajo ese amor, como dijo una vez un famoso predicador que se llama R.C. Sproul. No vive bajo el amor complaciente de Dios, sino bajo el amor benevolente de Dios. Es por eso que muchas veces hay gente que dice, no, aquí es el infierno. No, no es el infierno aquí. Es cierto, aquí este mundo está lleno de injusticias, de maldades, de lo que podamos decir, pero nunca como ese abandono que pueda sentir un ser humano al ser separado eternamente de Dios, como se ve en estas palabras, como las experimentó ese hombre perfecto, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, clamo de día y de noche, de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Esto pudo haberse cumplido de cierta forma con David. Pero en Jesús, nuestro Señor, vemos que esto también tuvo su cumplimiento, porque en esas palabras que clamó no hubo como una respuesta de parte de Dios de que Dios lo iba a salvar de ese momento. Él tenía que pagar por nosotros. Así que el Padre no podía por los momentos responder su clamor. Él tenía que ser castigado por nuestras culpas para que nosotros no tuviéramos que experimentar la ira de Dios y todos sus atributos que demandan que el pecado tiene que ser castigado. Porque eso es lo que nos está dando estas ideas, estos versículos, perdón. Dios no puede hacerse la vista gorda con el pecado. O como dijo un buen comentarista, Dios no hace manga ancha del pecado. Dios no puede ver el pecado y decir que va a quedar impune. Aquí voy a mencionar otra cosa, porque mucha gente dice, no, todo se paga aquí. No, eso hasta cierto punto es cierto. Hay gente que las paga aquí muchas veces, pero hay gente que se ha ido sin pagarla a este mundo. Y eso les puedo poner ejemplos de montones de personas que se han ido de este mundo sin pagarla. Dictadores crueles que han hecho cosas horribles y hasta murieron como héroes. ¿Y ustedes creen que se van a burlar de la justicia divina? Puede que no la paguen en esta vida, pero en la otra sí la van a pagar, porque Dios no puede dejar a un lado el pecado. Dios va a castigar el pecado donde lo encuentre, donde sea, como sea, pero Dios va a castigar el pecado. Y aquí vemos eso, que Dios, como nuestro Señor Jesucristo, estaba siendo sacrificado por nuestros pecados. El Cordero de Dios, como le llamó Juan. Entonces él fue la propiciación exacta, ese sacrificio que satisfizo, como dijimos, satisfació la ira del Todopoderoso de nuestro Padre Celestial. Entonces por eso dice que él clamó en esos momentos, pero no hubo respuesta, porque es que el sacrificio tenía que hacerse. Nuestro Señor tenía que pagar por nosotros. Por eso cuando nos acerquemos a este salmo, hagámoslo con la mayor reverencia, con el mayor gozo. Gozo no porque por lo que sufrió nuestro Señor, porque eso fue horrendo lo que pasó, sino más bien con gozo porque saber de que ustedes ni yo no vamos a tener que pagar esa culpa. No vamos a tener que ver de cierta forma cómo la ira de Dios se va a descargar sobre nosotros, porque ya hubo alguien que tomó nuestro lugar, alguien que literalmente dio su vida por ustedes y por mí, y no hay otra forma de salvarse.
No podemos decir que hay otros medios como han inventado las religiones. Hay montones de religiones, pero no. Todas ofrecen penitencias, sacrificios y obras humanas, pero ninguna puede llevar al cielo, ninguna puede confrontarnos ante el Padre. Aquí vemos al eterno Hijo de Dios hecho hombre. Y esto puede sonar misterioso, es cierto. Para los que no creen en la Trinidad, por ejemplo, todas las religiones, testigos de Jehová, mormones, adventistas y los cuales, aunque ellos dicen que creen en la Trinidad, pero tienen cierta falsedad también los adventistas. Todas las religiones nos critican a nosotros porque creemos en la Trinidad. Y bueno, creemos porque la Biblia dice que Dios es un Dios trino. Y cuando leen estos versículos dicen, pero es que Dios se abandonó a sí mismo. Pues puede sonar paradójico esto, pero sí, en cierta forma Dios se abandonó a sí mismo. Porque vemos que el Padre abandonó a su Hijo por tu pecado y mi pecado. Fue abandonado. Entonces, en ese aspecto podríamos decir que Dios sí se abandonó a sí mismo, aunque suene paradójico, pero es la realidad. La Biblia nos habla de la Trinidad. Y el Hijo Eterno se hizo hombre, sin pecado. Y era necesario que fuera sin pecado para que el sacrificio fuera perfecto. Recuerden que cuando los israelitas se les dio la orden de sacrificar un cordero, ¿cómo tenía que ser el cordero? Sin defecto y sin mancha. Bueno, el Hijo de Dios así fue, sin pecado. Nadie lo podía redarguir de pecado. Y ese era el sacrificio necesario para que... Ese era ¿cómo les podría decir? Él era la persona indicada para morir por nuestros pecados. Nadie más podía hacerlo. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nadie que ponga su vida puede salvarnos porque no puede. Solo el perfecto hombre sí era necesario, y ahí se satisfació la ira de Dios. La demanda de Dios fue puesta sobre él en lugar de nosotros. Entonces, en estas palabras podemos ver una referencia literal que el Nuevo Testamento hace cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Dicen muchos comentaristas que el Nuevo Testamento hace tantas referencias al libro de los Salmos. Dicen que en el Nuevo Testamento el libro de los Salmos es el más citado en el Nuevo Testamento. No hay otro libro que supere al libro de los Salmos en el Nuevo Testamento. Tantas referencias que hace el Nuevo Testamento hacia el libro de los Salmos. Esto tuvo que haberles hecho pensar a los judíos un poco estas palabras. ¿Qué pensarían los judíos al ver estos salmos? ¿Será que no se imaginaron que eso era lo que se estaba cumpliendo en el Mesías que vino hace 2000 años? El segundo libro más citado en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento es el libro de Isaías, pero el primero es el libro de los Salmos. Y estas palabras, cuando nuestro Señor Jesús apareció en el escenario mundial, precisamente allá en Judea y en Galilea y en todas esas tierras, eso tuvo que hacerles pensar a los rabinos, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, que ese era el verdadero Mesías. Pero ¿qué pasó con los judíos en ese entonces, con los fariseos, los escribas, los rabinos? ¿Qué pensaron ellos cuando el Mesías estaba siendo crucificado? No pensaron que esta profecía se estaba aplicando al Señor Jesús, al Mesías que ellos siguen rechazando. Bueno, a ese Jesús que hasta en la actualidad siguen diciendo que no era el Mesías verdadero. Lamentablemente tenemos que reconocer que los judíos dicen que están esperando al Mesías, pero bíblicamente sabemos que el Mesías ya vino, y que el Mesías, como nos menciona Pablo allá en Tesalonicenses, el Mesías que están esperando los judíos es el hijo de pecado, el hombre de perdición. En pocas palabras, el anticristo, pues, como lo llaman algunos, el último dictador mundial. Pero aquí hablo precisamente de los judíos porque ¿cómo miraron ellos estas palabras? ¿Será que ellos se imaginaron que estas palabras solo se aplicaron a David y no se aplicaron a ese hombre que vino hace 2000 años? Es posible que ellos hayan pensado que este salmo no era una profecía literal y gráfica acerca de la humillación que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente ellos se quedaron, como dice Pablo, con ese velo de que estas palabras solo se aplicaban a David.
Posiblemente, como dicen muchos hermanos que han estudiado bien el tema del rechazo de la nación de Israel hacia Jesús, ¿va? Es porque precisamente ellos querían ver a un Mesías que los librara del poder y de la opresión del yugo romano, de cómo sus enemigos los habían humillado literalmente, ¿verdad? Pero cuando vieron que este hombre que hacía milagros, que sanaba enfermos, que liberaba a personas de su oscuridad, miraron que él más bien fue humillado y fue colgado en un madero, dijeron, este no puede ser nuestro Mesías. Porque claro, la misma ley va en Deuteronomio, no sé si es en Deuteronomio o en Levítico, que dicen, todo aquel que es colgado en un madero sea maldito, decían, va. Entonces, la lógica humana de ellos pensó, nuestro Mesías no puede ser un maldito porque, perdón la expresión, va, no puede ser maldición porque está siendo colgado en un madero. Este no puede ser según la mentalidad de los rabinos y de muchos judíos. No todos los judíos rechazaron a Jesús, hay que hablar bien también las cosas, ¿va? No podemos decir que todos los judíos rechazaron a Jesús, no caigamos en esa trampa tampoco, y ver con odio a todos los judíos, no, tampoco podemos decir eso. Los 12 apóstoles que eligió Jesús eran judíos, y gracias a que Jesús usó a esos apóstoles es que el evangelio nos ha llegado a nosotros también. Entonces no podemos caer, yo pienso más que todo por los líderes religiosos, pues, ¿cómo miraron estas palabras, estas profecías? Sí se quedaron con esa idea de que el Mesías no podía ser colgado en un madero. Para ellos el Mesías, ellos solo se quedaron con las otras profecías de Isaías, donde Isaías habla de que Él va a vencer, de que Él va a gobernar el mundo, de que Él va a hacer justicia y que Él va a aniquilar a todos sus enemigos. ¿Será que eso fue lo que pensaron ellos? Pero no pensaron en estas palabras. No pensaron que el Mesías primero tenía que ser humillado. No se acordaron de cuando Isaías dice que el siervo sufriente de Jehová, o sea, Isaías capítulo 53, ¿verdad? Que se nos habla también de cómo el Cordero de Dios tenía que ser molido por nuestros pecados. Y así muchas personas, ¿va? Decía una hermana que se llamaba Elizabeth Barrett, decía, abandonado, Dios separarse podía de su propia esencia y quitado el pecado de Adán entre el Hijo justo y el Padre. Sí, una vez sonó subió el grito huérfano de Emmanuel, subió solo y sin eco de sus labios santos en medio de su creación perdida para que ningún creyente tales palabras tuviera que decir. Muy bonita la la reflexión que dijo esta hermana. Voy a volverla a repetir, dijo, abandonado, Dios podía separarse de su propia esencia y el pecado de Adán quitado entre el Hijo justo y el Padre. Sí, una vez sonó el grito huérfano de Emmanuel, subió solo y sin eco, subió de sus labios santos en medio de su creación perdida para que tales palabras ningún creyente tenga que decir jamás. Bueno, así es como lo dijo ella, ¿no? Esa es la idea. El Hijo justo fue separado en esas 3 horas, sintió literal el abandono del Padre, pero eso lo hizo por ustedes y por mí, para que nosotros no tengamos que decir esas palabras. Es cierto que nosotros cuando en nuestro diario vivir, cuando miramos tanta cosa, cuando nos pasan tantas cosas, pensamos que Dios nos ha abandonado, pero óigame, no vamos a experimentar el abandono que sintió el Hijo de Dios como de esa forma. Nosotros al menos no hemos sido abandonados por Dios de esa manera, pero el Hijo de Dios sí. Dice los siguientes versículos, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Miren qué interesante que aquí dice, pero tú eres santo. Obvio, Dios es santo y no puede ver el pecado. Dios demanda santidad. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, es cierto, la santidad de Dios demanda que nosotros reconozcamos que Él es un Dios santo. Y como santo que es, Él no puede permitir el pecado. Por eso es una reflexión bien santa que nos hace la Biblia, bien coherente, ¿va? De que los creyentes tenemos que vivir en santidad. Es cierto, no estamos hablando aquí de impecabilidad, todos fallamos. No se trata de eso tampoco, porque impecables, eso solo vamos a hacer hasta cuando nuestro cuerpo sea
incorruptible, como nos dice Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, ¿va? Pero lo que estoy dando a entender aquí es que lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en completa santidad. No me estoy refiriendo a la santurronería, ¿va? Porque eso también es pecado. Pero lo que quiero decir es que Dios quiere que nosotros vivamos como a Él le agrada, alejados de todo pecado, principalmente de pecados como los sexuales, ¿va? Que la Biblia hace bastante referencia sobre eso. Todos los pecados son malos, ¿va? No me malentiendan, no estoy diciendo que los demás pecados sean menos. Claro que todo pecado es malo ante Dios, pero sobre todo que nos abstengamos de cosas que dañan nuestro cuerpo, pues. Y los pecados sexuales, lamentablemente, eso es lo que hacen, pues. Cuando una persona vive así, es lógico que trae daño a su cuerpo, con muchos problemas. Pero bien, no vamos a hablar aquí del tema, ¿verdad? La idea es que aquí cuando dice, tú eres santo, sí, es lógico. Dios es santo, Dios. Por eso las palabras del primer versículo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Hijo fue abandonado, porque la santidad del Padre no tolera ese pecado. Es el pecado que era nuestro y que fue depositado sobre Él. Y que toda la ira de Dios se descargó sobre Él. Todos sus atributos que demandan esa justicia fueron puestos sobre nuestro Señor Jesucristo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Miren qué interesante, qué comparación más preciosa hace aquí este salmo. Aquí cuando dice los padres se está refiriendo a Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Ellos fueron los padres, los fundadores de la nación hebrea. Ellos no experimentaron el abandono que sintió el Hijo de Dios. Ellos pudieron haberse sentido sí desamparados en cierta manera, pero ellos jamás fueron desamparados por Dios. Por eso dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Lo que está dando aquí la idea de estos versículos es que ellos confiaron en Dios y a pesar de que tuvieron muchas fallas, ellos pecaron también. Por lo que vemos en la Biblia, Abraham pecó. Isaac no pecó, pero sí pecó de otra forma, mintiendo. Y Jacob también tuvo unas fallas enormes. Pero a pesar de ellos nunca, a pesar de toda esa vagancia que tuvieron, no experimentaron el abandono de Dios como lo experimentó el Hijo de Dios. Por eso dice aquí, ellos clamaron y nunca fueron avergonzados. Pero nuestro Señor Jesucristo sí fue avergonzado, lamentablemente. Imagínense, fue desamparado. Sus padres, o sea, sus descendientes en cuanto a la carne, Abraham, Isaac, Jacob y los 12 apóstoles y los 12 hijos de Jacob, sí, ellos pudieron haber experimentado muchas cosas, pero no fueron avergonzados. Siempre Dios los libró. Pero en cambio el Hijo de Dios sí fue avergonzado. Por eso dice el versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Miren qué interesante. David pudo haberse sentido así también, como un gusano, porque es lógico. Pero díganme, eso de gusano, tenemos que aceptarlo, que cuando nuestro Señor estaba siendo crucificado, sí fue visto como un gusano. Estaban 2 ladrones al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero los 2 ladrones no sufrieron tanto la descarga, la furia del infierno como la sintió nuestro Señor Jesucristo. Literal, como el hombre perfecto, Él no pecó, pero aquí en esta parte, cuando Él fue crucificado, sí fue visto como un gusano. Ni siquiera los propios padres, ni siquiera sus propios ascendientes, Abraham, Isaac, Jacob, fueron vistos como gusanos como lo fue el Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios sí fue visto como un gusano, oprobio de los hombres y despreciado. ¿Cuánta gente no vilipendió a nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Los mismos judíos, ¿cómo lo atacaron? Porque claro, no quisieron creer que Él era el Mesías, ¿va? Jesús les decía, si no me creen en mí, al menos crean en los milagros que yo hago, decía Jesús. De que eso acredita de que el Padre me ha enviado, decía Jesús. De que yo soy el Mesías, les dio a entender prácticamente, pues. Ellos entendieron eso muy bien, pero no lo quisieron creer porque no podían creer que su Mesías podía ser humillado de esa manera.
ser visto como un gusano. No lo podían tolerar. Menos los demás, ¿va? Los que no tenían ni siquiera estas profecías, los gentiles, ¿va? Que en ese tiempo eran los romanos, los griegos y de otras naciones que menciona la Biblia ahí, ¿va? Ellos menos, porque ellos sí también miraban a Jesús como un mero hombre, un hombre común, pero peor. Porque en todo eso podemos ver cómo se desató esa furia, pues, esa maldad recayó sobre el Hijo de Dios también, porque se vio como un gusano, pues. David pudo haberse sentido sí de cierta manera, pero nunca como el Hijo de Dios. Y eso lo experimentó el Hijo de Dios, lo vuelvo a repetir, por ustedes y por mí. Para que no seamos avergonzados de esa manera. Es cierto, puede que en el mundo tengamos humillaciones, fracasos, la gente nos tire la puerta, la gente nos trate mal, pero jamás vamos a sentir eso que sintió el Señor Jesús. Eso sí tenemos que aceptarlo. Nunca vamos a experimentar eso si hemos creído en Jesús, ¿verdad? Si hemos nacido de nuevo. Miren aquí estas palabras. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, miren qué importante esto. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Qué interesante que esto nunca se lo dijeron a David. Aquí tenemos que reconocer que estos versículos, estas palabras son referencias directamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Eso jamás David lo experimentó. No podemos decir eso. Ningún judío piadoso experimentó eso que menciona estos versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen. Sí, en la cruz, ¿cuántos miraron a Jesús? Lo escupían, lo vilipendiaban, lo escarnecían. Pero miren las palabras estas literales que se cumplieron en él. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Cómo dijeron allá los que estaban allá, los rabinos y los fariseos allá en la cruz cuando miraron a Jesús? Bueno, se encomendó a Dios, pues que Dios lo libre, decía. ¿Se puede imaginar cómo se cumplió estos versículos? David jamás experimentó estas cosas. Esto literal se cumplió en el Mesías. Literalmente fue una idea desgarradora, pues. Miraban al Mesías, lo escarnecían, lo miraban con oprobio. No lo miraban con... No vayamos a pensar como lo describen algunas películas acerca de nuestro Señor Jesús, ¿va? Que cuando se acercaban unos se ponían a llorar y otros contristaban. No lo miraban así la mayoría. Solo los que habían creído en él sí lloraban y lo miraban con tristeza. Pero la demás gente solo lo miraba por ver qué es lo que miraban ahí, el oprobio que se miraba en nuestro Señor Jesucristo. Lo miraban con furia, pues. Con esa maldad, pues. No lo miraban de esa forma como lo describen algunas películas a veces. No lo miraban así tampoco. Puesto que en él se complacía. Miren que la voluntad de Jesús fue complacerse siempre en el Padre, hacer la voluntad del Padre. Pero estos hombres no entendieron, al menos en ese momento, no entendieron que esto se refería a su muerte, a su humillación, a que Él estaba poniendo su vida por nosotros, para que si creamos tengamos vida eterna. Pero ellos no lo creyeron, lamentablemente, ¿va? Es triste cómo estas palabras describen esa humillación terrible de nuestro Salvador. Y saben, en ningún otro siervo de Dios se cumplió esto más que en el Hijo de Dios. Por eso Jesús dijo en una ocasión, en Lucas creo que fue, que dijo, sinceramente me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. En cierta forma, cuando le dijeron, puesto que en él se complacía, que se encomiende a Jehová, pues, pero no entendieron que es que el Hijo de Dios tenía que ser humillado por nuestros pecados. Tenía que derramar su vida, su sangre preciosa, para que ese derramamiento de sangre fuera lo que nos limpiara de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre, dice el escritor de Hebreos, no hay remisión de pecado, no hay perdón. Su sangre fue derramada, preciosa sangre,
que nos limpió. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Recordemos que estos versículos hablan de cómo el Padre preparó todo para que su Hijo eterno viniera a este mundo. Cómo el Padre preparó que el Espíritu Santo buscara a la Virgen, no perfecta, no vamos a decir, porque lamentablemente está esa doctrina también católica, ¿verdad?, que enseña la Inmaculada Concepción de María, cosa que es antibíblica. Ningún ser humano es perfecto, todos hemos pecado, hasta María pecó. Y si hay algún católico, no creo que haya todavía católicos, no lo sé, va en este video viendo, pero si hay algún amigo católico puede que sea un poco ofensivo, ¿verdad? Pero la verdad es que ningún ser humano es inmaculado, ningún ser humano es perfecto, pues todos estamos bajo pecado, dice la Biblia. Ahora, yo no voy a decir que María fue una mujer pecadora, mala, no es eso. Pero sí, Dios preparó de que una mujer santa, obediente, sí fuera el instrumento por el cual viniera su Hijo. Eso sí, por eso dice aquí. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Claro, eso puede aplicarse a David y a nosotros también, porque Dios nos salvó y nos escogió, nos libró de esa ira. Pero esto se asemeja también a Jesús, de que el Padre preparó todo por medio de su Espíritu Santo para que viniera nuestro Señor y naciera sin pecado. Él sí nació sin pecado. Todos nosotros nacemos bajo pecado. ¿Ustedes creen que María en algún momento no pecó? Claro que pecó. Aunque no pecó de esa forma como pensaríamos nosotros, de que era una mujer malvada, que tenía una vida inmoral. No tenía eso tampoco. No vamos a decir eso, obviamente, va. Pero ¿ustedes creen que en algún momento María no pudo haber mentido, desobedecido a sus padres, haber tenido un mal pensamiento? Claro que los pudo haber tenido. Porque todos estamos bajo eso, pues. Pero bien, dice aquí, no vamos a hablar del tema de María, ¿va?, porque aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesús, ¿va? Dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. ¿Cómo reconoce aquí que nuestro Señor Jesucristo desde pequeño, siempre hacía la voluntad de su Padre? Y en eso Él se complacía. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Es decir, nuestro Señor está recordándole a su Padre que Él hacía su voluntad, pero que en este momento estaba sintiendo ese abandono. Pero Él igual sigue pidiendo, no hay quien ayude, no te alejes de mí. Ahora, sabemos claramente, por lo que nos dice la misma palabra de Dios, que nuestro Señor, resucitó de los muertos. Esa ayuda llegó de cierta manera porque el Padre, dice la Biblia, le levantó de los muertos. Y fue resucitado, perdón. Y es una alegría saber de que nadie se levantó de los muertos, solo nuestro Señor Jesucristo. Ni Mahoma, ni Buda, ni Gandhi, ni Confucio, ni siquiera María. Solo nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Y es interesante, que Dios preparó todo esto para que ese sacrificio fuera perfecto, para que su ira se descargara sobre Él y no sobre nosotros. Y ahora la misión nuestra es predicar el Evangelio, ¿verdad? Hablarle a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a toda persona que sea posible, hablarles de esta salvación, para que no experimenten la ira de Dios una vez que hayan sido separados, porque si no creen en el Hijo de Dios van a ser separados eternamente de la presencia de Dios, de la misericordia de Dios, porque el infierno eso es. Como les digo, no estamos diciendo que así, no sabemos, pero óigame, si es una idea así, eso sería feo también. Pero el infierno sí es real.
Vamos a ver que es que salen así como lo pintan en las caricaturas, ¿va? Que salen unos animalitos así, unos pichinitos con unos demonios así con cachitos y con un trineíto. Y no podemos decir que es eso, no sabemos. Eso tal vez es una idea que tienen, ¿va? Pero sentir la separación de Dios, el abandono de Dios, eso sí es un sufrimiento horrible. Imagínense experimentarlo eternamente. No, eso sí sería feo. Por eso pidámosle a Dios que nos dé esa ayuda para hablarles a las personas. Es cierto, la gente rechaza el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz choca contra todas las religiones, todas las creencias. Y bueno, vamos a quedarnos aquí, ¿va? Porque vamos a seguir con los otros versículos siguiendo hablando de la humillación del Mesías. Y gracias, ¿va? Por quedarse hasta el final viendo este video. Les aprecio como siempre que le den un like, que si lo pueden compartir, créanme, va a ser de mucha bendición que compartan estos videos, porque pues la idea es que muchas personas crezcan, ¿va? Y conozcan el Evangelio, conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco y que Dios les guarde.